Buenas tardes, bienvenidos a todos. Mi nombre es Elena Pérez Moreiras y soy la coordinadora del grupo de trabajo perteneciente a la sección de Psicología del Trabajo del Colegio de Psicólogos de Madrid, un grupo de trabajo que se llama Nuevos Constructos y Metodologías para el Desarrollo del Talento en la Era Digital. Un poquito largo, ¿verdad? Bueno, nos constituimos hace un año y casi medio, en octubre del 15, con un objetivo muy concreto, y es analizar, investigar sobre la dimensión energética del ser humano. Somos apasionados de algo que se llama energía y creemos que tiene mucho que ver con el comportamiento humano. Ya sabéis que estamos en el marco del Colegio de Psicólogos de Madrid y esto supone fundamentar lo que uno dice en una base científica y con un método científico. De manera que hemos querido como grupo constituirnos precisamente para hacer ese trabajo de recopilación de todo lo que se está haciendo en el mundo que ponga en relación la palabra psicología, energía, comportamiento humano, desarrollo del talento. Creemos que los temas energéticos tienen mucho que ver con nuestra capacidad para desarrollar nuestro propio talento y también para acompañar a otras personas en el desarrollo del suyo propio. Y en ese devenir, por estos caminos de esas relaciones entre psicología, energía, comportamiento humano, desarrollo del talento, etcétera, etcétera, pues en el camino nos hemos encontrado con una persona que me honra muchísimo poder pues presentaros hoy, que en España yo diría que es una pionera en la investigación y la introducción de todas estas técnicas que tienen que ver con la consciencia de la energía, de nuestra capacidad para generar y recibir energía y el acompañar a las personas a partir de esa consciencia de la energía que habita dentro y fuera de ellos mismos, poder hacer un uso inteligente para la consecución de objetivos. A mí me complace mucho porque yo soy una enamorada de este tema y porque ya sabéis que estoy desarrollando en mi tesis doctoral un nuevo constructo que es la inteligencia energética, y Victoria, que lleva muchos años trabajando psicología energética, pues creo que es una compañera de viaje de excepción. Personalmente, para nuestro grupo y ojalá para el resto de psicólogos y otros profesionales interesados por estos temas, ¿sí? Dicho esto, pues deciros y presentarla, que ya ahora ya la conoceréis un poquito más, para lo cual he cogido una chuleta y voy a leer un poquito de su currículum, ¿sí? Ella es licenciada en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid, es psicoterapeuta de terapia centrada en el cliente, Gestalt y psicodinámica, por comillas. Y además es certificada en psicoterapia integrativa por la International Integrative Psychotherapy Association de Estados Unidos. Se ha formado en diferentes terapias de psicología energética, como TFT, EDXTM, etcétera, que os contará, ¿vale? Y bueno, pues es la presidenta de la Asociación de Psicología Energética en España. Ahora nos contará un poquito ella cómo están todas esas cosas y cómo ella las está introduciendo en España. Ya os digo, creemos que es un complemento fantástico para desarrollar este ciclo de conferencias, primero organizado por nuestro grupo y que tiene como finalidad mostrar cosas que se están haciendo en el campo científico y que tienen repercusión en la salud de las personas y en el marco de la sección de Psicología del Trabajo en su capacidad para adaptarse a funciones profesionales y desempeñarlas correctamente. Todo eso creemos que lleva a las personas a vivir una vida más plena y más feliz. Entonces estamos convencidos de la correlación positiva entre felicidad en el trabajo, bienestar, rendimiento y satisfacción personal y organizativa. ¿De acuerdo? Así que mil gracias, Victoria, y animaros a escucharla y a interactuar con ella para que estas 2 horitas o un poquito menos que vamos a estar juntos sean de provecho. Gracias, Victoria. Gracias. Primero, dar las gracias a Elena Pérez Moreiras por invitarme a dar esta conferencia y al Colegio de Psicólogos para aceptar dar esta conferencia.
aquí, ¿no? La verdad es que yo me considero un bicho raro, ¿no? Porque la gente me mira como diciendo, ¿y esta en qué cosas se mete, no? Entonces os voy a contar un poquito mi experiencia para que me acompañéis en el viaje, porque yo tenía mucho interés en la medicina china y toda mi vida me he tratado por medicina china, con un acupuntor muy famoso en España, que también era médico, y este me contaba cosas de medicina china y a mí me fascinó. Y un día se me ocurrió meterme en internet y decir medicina china y psicología, y ¡pum!, saltó psicología energética, y dije, anda, hay un campo aquí que yo pensaba, pues a lo mejor alguien lo ha hecho, pero a lo mejor nadie lo ha hecho, ¿no? Hay la combinación de las dos cosas. Y entonces había un curso en Alemania, tal que la semana siguiente, así que ni corta ni perezosa, cogí el avión y me fui a Alemania, que estaban ofreciendo un curso de psicología energética. Llego allí y se supone que resulta que para ir allí tenía uno que tener cierta base, ¿no? Entonces yo había estudiado cosas de psicología energética, pero no exactamente se llamaba psicología energética, cosas de medicina china y demás, y precisamente por tener una idea de medicina china me aceptaron. Entonces llego allí y me encuentro a un señor mayor, venerable, psicólogo, que dice que dando golpecitos en puntos de acupuntura se pueden cambiar todos los problemas psicológicos. A mí se me puso una cara de tonta que no me lo podían imaginar. O sea, es decir, viene a decir que después de yo estar estudiando 20 años de psicoterapia y demás, solamente estimulando puntos de acupuntura se pueden quitar malestares psicológicos. Entonces, bueno, pues imaginaros la cara escéptica que se me puso, ¿no? Pero el curso tenía una duración de 5 días y entonces era teórico-práctico y teníamos que ir haciendo prácticas con todo lo que hacíamos. Entonces yo de toda la vida, y esto lo hice pues ya era mayorcita yo, ¿no? No voy a deciros la edad. Y entonces pues de toda la vida cuando yo llegaba a un examen bajaba como un 30 o 40%. Normalmente en clase siempre hago un examen, algo la posada el micrófono. Y pues bajaba, y entonces bueno, pues tenía miedo porque al final había un examen y me había gastado un dineral para hacer esa formación y digo, bueno, ahora verás tú en el examen. Y yo sin tener base, porque había gente que ya se había leído libros de psicología energética y a mí, como tuve una semana, no me dio tiempo de leer nada. Bueno, después de muchas prácticas, practicando mi miedo a los exámenes, llegué al examen como nunca en mi vida. Fallé 2 preguntas de todas las preguntas, ¿no? Y yo misma me quedé sorprendida, dije, no puede ser que algo tan chorras, ¿no?, sea tan eficaz. Entonces, esto me llevó a investigar por qué algo tan tonto como estimular puntos de acupuntura, y entonces os voy a ir explicando un poquito para que entendáis todo el proceso, algo tan tonto ser tan eficaz, ¿no? Y para no hacer esta conferencia muy pesada del todo, os voy a introducir al mundo de la energía. Luego también hay estudios científicos, hay más de 600 estudios científicos que están publicados, en español hay uno traducido que me encantará haceroslo llegar para que así veáis todos los estudios siguiendo el método científico, y otros que son de observaciones, porque también es curioso porque se está utilizando mucho la psicología energética en sitios que han vivido trastornos de guerra, ¿no?, como por ejemplo en Ruanda y en Kosovo y en demás sitios, y entonces ahí pues no han hecho estudios científicos, pero han visto los resultados en las personas, ¿no? Así que, dicho esto, voy a empezar, pero me gustaría que participaréis conmigo, aunque yo vaya a dar la conferencia, luego sentiros libres para preguntar, aunque luego hagamos un coloquio al final o lo que sea, ¿no? Pero sobre todo saber qué os gustaría antes de empezar, porque la puedo ir maniobrando, qué os gustaría conseguir de esta conferencia. Así que, ¿queréis decirme alguien algo? Y de repente se hace el silencio. Esto suele pasar. Pues quizá una definición más común de lo que es la psicología energética, que esté aceptada, que sea pues un poco más aceptada dentro de entornos oficiales. ¿Quieres que te diga? Vale. Yo me encargo de... Vale, pues vamos a ver, en los entornos oficiales españoles esto es un hito hoy. Para que se oiga en la grabación. Sí. ¿Qué quieres llevar? Pues me gustaría llevarme una definición de psicología energética que estuviera aceptada por centros oficiales y, bueno,
un poco más... Pues tengo el gusto concreta. de decir que una universidad española ha aceptado Gracias. psicología energética como título propio. Así que estoy encantada de poderlo decir. Es la Universidad Europea Miguel de Cervantes. Entonces, pero sí os lo voy a contar, ¿vale? Y lo voy a contar de forma sencilla. A mí me gusta mucho, a mí me gustaría ser como Daniel Siegel, lo que pasa es que no tengo la titulación que tiene Daniel Siegel, que cuenta todo muy fácil, para que llegue a todo el mundo. Porque a veces las personas que escriben todos los estudios científicos lo hacen tan complicado que es que no se entera uno, ¿no? Entonces voy a hacerlo lo más fácil posible. Entonces, la definición de psicología energética, ¿qué querríais? Sí, eso. Bien, eso me gustaría, si fuera posible. Gracias. Como existen tantos campos y tantas disciplinas en torno a todo este tema, me gustaría, si fuera posible, conocer los campos de aplicación y con base, ¿no? que seguro que nos la puedes ofrecer, que sean diferenciales, es decir, que sea un aporte específico de la psicología, porque sabemos que hay muchos tipos de terapias a estos niveles energéticos y demás, y bueno, un poco en la línea que decía la compañera, pero sobre todo más en el área de la utilidad, de la aplicación a lo que son las áreas, digamos, históricamente en las que se ha desarrollado la psicología. Muy bien. ¿Se puede hacer esa transferencia? Bueno, intentaré. ¿Algo más? A mí me gustaría, Victoria, que nos explicaras también un poco desde tu perspectiva cómo estas técnicas pueden ser aplicadas en el mundo del trabajo y su repercusión en el desarrollo del talento. Lo que te venga de esta pregunta. Sin problema. Vale, pues con esas 3 preguntas voy a empezar y bueno, pues lo iré intercalando en lo que tenía preparado como presentación, ¿no? Lo primero que quería era convenceros de que la energía existe, ¿no? Porque a veces hablamos de energía y la gente no se cree que hay energía. Entonces, a ver, ¿esto no pasa? ¿Has dicho que esto pasaba? Así. Ah, gracias. Se supone que... Esto es la polaridad. Se supone que... Vale, fenomenal. Bueno, fenomenal. Entonces, según Einstein, todo es energía, en diferentes manifestaciones, ¿no? Todos conocéis la fórmula de que la energía es igual que la materia multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado. Y entonces os quería poner un vídeo aquí que nos lleva directamente a ver eso, precisamente. Bueno, vamos a ver. Que son 2 minutos y creo que nos lleva a hacer un viaje a lo más profundo de la materia.
estamos acostumbrados a ver la materia y no nos damos cuenta de que la materia es energía. Entonces, por eso quería que vierais este vídeo, que no sé por qué no se para ahora, aquí. Y vierais que todo se puede ir bajando de nivel y llegando a lo que es la... A ver, lo que es la... Se ha cerrado... Perdón, esto. Aquí. Vale. Entonces, lo que quería deciros es, todo es energía y la energía es todo, ¿no? Dependiendo, en esto de la definición de energía, dependiendo cómo se define la energía, puede ser desde el origen de todas las cosas o la manifestación de todas las cosas. Pero todas las definiciones de energía tienen en común que la energía es la capacidad para obrar, para transformar o para poner en movimiento, ¿no? Y estamos rodeados de diferentes ondas de energía y estamos continuamente siendo afectados por ella, queramos o no queramos. Entonces, todos sabemos que ahora mismo encendemos un móvil y podemos comunicarnos. También aquí hay ondas de wifi, hay ondas de televisión, hay microondas, hay ondas de todo lo que está en el entorno. Entonces estamos rodeados de ondas y queramos o no queramos nos vemos afectados por ellas. Medimos la energía continuamente en los hospitales, es decir, que la medicina convencional habla de energía. Lo que pasa es que habla de energía de modo diagnóstico, no de modo de tratamiento. O sea, es decir, que sirve como pues, diagnóstico de las cosas que le pueden estar pasando a la persona. Incluso podemos arrancar el corazón con energía. Es decir, que es como muy impactante, ¿no? Cuando vemos que ponen esas planchas para que el corazón vuelva a arrancar. Donde hay energía hay vibración o pulsación, y las pulsaciones emiten energía. El sonido son frecuencias, la luz son frecuencias, los colores son frecuencias, con diferente vibración. Incluso la materia también está hecha de frecuencias. Entonces, esto es muy importante porque la gente no es consciente de que nos afectan los colores, nos afectan los sonidos, nos afecta la luz, nos afecta la vibración, y todo eso en el mundo laboral nos puede estar estresando. Yo de hecho he tenido clientes que tenían problemas porque a lo mejor había demasiado ruido, o porque había demasiada luz, o porque había demasiado frío. Entonces, es decir, que no somos conscientes de cómo la vibración nos afecta. Y los patrones de frecuencia que se dan determinan su función y la forma de la materia. Entonces, cada célula de nuestro organismo tiene un patrón propio y su propio sonido, su propio color, su propia emisión de luz. Nuestras emociones son energía. Esto le cuesta a la gente entenderlo y hablaremos de ello en un momento cuando me meta en la medicina china. Nuestros pensamientos también son energía. Hoy en día se miden los campos que emiten nuestros pensamientos. Los comportamientos obviamente tienen que tener energía para movilizarnos, ¿no? Y nuestros problemas también están constituidos por patrones de energía no coherentes. Entonces también hablaremos de eso. Nuestro corazón tiene pulso, nuestro cerebro también, y cada órgano de nuestro organismo emite frecuencias. Esto lo sabían los chinos hace 5000 años y os lo voy a demostrar en un momentito. Realmente nosotros somos, el ser humano está continuamente emitiendo energía. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto creer que el ser humano es una combinación de energías? O sea, es decir, es evidente, lo vemos a todas horas, está en todas partes. Lo que pasa es que no se suele hablar de ello, ¿no? El ser humano es una combinación de energías. Genera energía, absorbe energía, transforma energía y emite energía. Tenemos electricidad en el cuerpo, y esto está visto por lo que se ve luego en los encefalogramas. Emitimos magnetismo, por lo tanto, emitimos electromagnetismo. También vibran cada uno de los órganos de nuestro cuerpo. El que estamos más acostumbrados es a medir el pulso del corazón, pero cada órgano del cuerpo tiene un pulso. También emitimos calor y emitimos luz. Cada vez que hay un cambio bioquímico dentro de nuestro organismo, emitimos luz. Así que nosotros estamos continuamente emitiendo energía y comunicándonos, queramos o no queramos, cada vez que entramos en contacto con los demás. Es decir, cuando nosotros hablamos de forma normal, decimos, bueno, esa persona me cae bien o esa persona me cae mal, o me ha gustado o no me ha gustado, muchas veces tiene que ver con el campo energético de la persona. Es decir, que hay personas que nos
hacen que nos queramos acercar y hay personas que nos echan para atrás. Y queramos o no queramos, eso lo estamos emitiendo continuamente. Vamos a hacer un ejemplo que os va a gustar mucho y es que os pongáis todos de pie, os cojáis de la mano y vais a ver qué cosa más curiosa. Entonces hacemos una cadena larga, todo seguida. Esto es una bolita que tiene una pila y tiene 2 electrodos, obviamente para que pueda haber un salto eléctrico, ¿no? Entonces ahora tenéis que conectar con ahí atrás. Eso es, fenomenal. Y entonces, vamos allá. Esto, si yo cojo, los dedos tienen energía, si yo pongo un dedo aquí, veis que se enciende la pila, ¿verdad? Y si pongo una mano aquí y otra mano aquí, veis que se enciende la pila. Vale, pues entonces esta señorita me va a poner el dedo. A ver, lo primero es que a veces, si tenemos las manos un poco con humedad, pues pita de todas maneras. Entonces, eso. ¿Estáis todos cogidos? Sí. ¿Seguro? Sí. Entonces ponme el dedo aquí, ese. Bueno, a ver. No, ella... A estas horas estamos en energía. A ver. Vale. Aprieta un poquito más, ¿vale? Ahora soltar donde queráis por ahí. Bueno, ahora va y no funciona. A ver, volver a coger. Vale, soltar ahí. Bueno, me vais a perdonar, voy a cogerlo por aquí. A ver, normalmente, déjame tú, salta ahí. ¿Estáis cogidos? O sea, no, cógele ahí ella. Eso. No, sí, no, que no estemos desconectados. A ver, tú coge ahí. Yo a quién me cojo. Tenemos que hacer el círculo, pero ella no sé por qué no está haciendo no conduce demasiado la energía. Entonces, quiero que conectéis de manera que yo tenga que tenga otra persona. Eso, vale. Ya, 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 sí. Entonces, ahora, tú toca ahí. ¿A dónde? ¿Aquí? Aquí, sí. Vale. Vale, entonces, ahora soltar uno. A ver, suelta tú. Bueno, y sigue pitando. A ver, suelta. Bueno, pues hoy no está funcionando esto. Es la residual. A ver, suelto yo. Claro. Bueno, chicos, normalmente funciona. A ver, es decir, vamos a hacerlo en un más pequeño. Vamos a hacerlo más pequeño, a ver si es que somos demasiado. Aquí. Es que somos... A ver. Allá. Entonces, tú toca aquí, yo toco aquí y tú tocas aquí. Ahora suelta ahí. Ahora ¿veis? se nota el bajón. Ahora. ¿lo veis? Claro. Entonces, a ver, juntar. Al soltar. No, soltáis 2, no. Hay que soltar uno. Hay que soltar solo uno. Venga. Vale, suelta tú. Bueno. Bueno, suelto yo. A ver, el tema es que a veces cuando queda sudor aquí, entonces sigue transmitiendo energía. Pero normalmente esto funciona. A ver, soltar uno. No, pues es que tú y yo... Estamos muy energizados. Vale, tú y yo. estamos muy energizados. Os dejo que juguéis porque, es decir, o sea, normalmente esto funciona en el sentido de que cuando hay un grupo, suelta uno la mano y se para la corriente, ¿no? Pero por lo que sea no está funcionando. O sea que se llama una energy ball. O sea, se llama justo una pelotita de energía. Entonces, cuando se hace, normalmente funciona. Entonces, suelta uno y deja de funcionar. ¿Ves? Ese es el experimento. Pero bueno, a veces pasa esto, ¿no? Los nervios o lo que sea, pues no... Sí, no, que funciona. Lo que pasa es que, bueno, luego hablaremos. Por dentro de un rato funciona mejor. Entonces, el ser humano está emitiendo energía y comunicando, quiera o no quiera, y cada vez que entra en contacto algo lo transforma. Pero el organismo humano fluyen infinitas formas de energía. Cada pensamiento, cada emoción, cada acción es energía. Y la energía está continuamente cambiando. Y el ser humano conecta con distintas fuerzas de energía que lo mantienen en un proceso dinámico. Entonces, lo que existe es energía, y donde hay energía hay pulsación. Esto, que parece muy obvio, resulta que la gente tampoco es muy consciente, ¿no? Cada flor, cada roca, cada célula, como hemos visto en nuestro organismo, tiene su propio patrón de frecuencia, su propio sonido, su propia luz, su propio color.
El sonido son frecuencias, la luz son frecuencias, los colores son frecuencias. Incluso las piedras tienen frecuencias. Entonces, cuando tú pones una piedra en un microscopio, ves que la piedra no es materia, que se está moviendo internamente, que las moléculas se están moviendo. Y nuestro corazón tiene un pulso, y nuestro cerebro también, y cada órgano de nuestro cuerpo emite vibración, y todos juntos crean un campo vibratorio. Entonces, el corazón es el director de nuestra orquesta. Voy a ponerlo en plan metáfora, como dicen los chinos. Es decir, cada órgano de nuestro cuerpo está vibrando, ¿no? Y cada uno vibra a una frecuencia que tiene que ver con la coherencia de ese organismo, ¿no? El que manda, el que armoniza que todos esos órganos funcionen óptimamente es el corazón. Y el corazón es como el maestro de orquesta. Entonces, cada órgano manda su frecuencia al corazón y el corazón los coordina. Entonces, cuando algún órgano no está sintonizado con el resto, nosotros emitimos energía, pero ya no es energía armónica, ya no es energía coherente. Es energía que tiene cierta disrupción. Entonces, eso hace que emitamos patrones que se llaman no coherentes. Entonces, cuando todos los órganos están en equilibrio, emitimos patrones coherentes. Cuando no están en equilibrio, emitimos patrones incoherentes. Esto ya está medido científicamente. Y hay un instituto en Estados Unidos que se llama el Instituto HeartMath de Estados Unidos, que mide lo que se llama la coherencia cardíaca. Es decir, que cuando nosotros estamos en un estado relajado, tranquilo y respirando tranquilamente, nuestro corazón está armonizando todos los demás órganos del cuerpo y entonces emitimos energía coherente, y esto se mide en lo que se llama la variabilidad del ritmo cardíaco. Pero también es cierto que se ha estudiado que el corazón emite un campo magnético importante, ¿no? Y esto también se puede medir científicamente, y nuestro cerebro también emite un campo energético importante. Entonces, la diferencia está, como dice Joe Dispenza, que es un neurocientífico y además bioquímico y además quiropráctico, que veremos luego, nuestro cerebro emite ondas eléctricas y nuestro corazón emite ondas magnéticas, con lo cual al final nuestro cuerpo emite ondas electromagnéticas, ¿no? Y esas ondas electromagnéticas se pueden medir cómo salen de nosotros. Los antiguos lo medían con unas varillas y podían ponerse delante de las personas y veían cómo se iba moviendo las varillas, abriéndose la energía. Actualmente se mide incluso con cámaras. Inicialmente se habló de la cámara Kirlian, pero eso solamente metías los dedos y veías los fotones que emitían los dedos, pero ahora se puede uno meter dentro y se ve todo cómo emite el cuerpo humano energía. Esto se está utilizando en medicina para saber qué enfermedades estamos proclives a sentir o a vivir. Y esto, hay un libro que todavía no se ha traducido al español, que se llama Psicología Energética, de un señor que se llama Osman, que se está viendo que si tú mides cómo está tu campo electromagnético, puedes anticipar qué tipo de enfermedades vas a poder tener. Y hay un ruso que se llama Korotkov, que está viendo que según el color que emite nuestro campo electromagnético se puede saber el tipo de enfermedades que podemos padecer y podemos prevenirlas antes de que lleguen al cuerpo físico. Entonces, esos son los avances que está habiendo, que son muy importantes, ¿no? Entonces, el corazón está continuamente emitiendo pulsos y está continuamente coordinando el resto del organismo. La regulación es fundamental. Cuando algo nos afecta, nos desregulamos. Esto lo sabemos todos los psicólogos cuando trabajamos con el trauma, ¿no? Entonces, una de las cosas que ayuda a volvernos a regular es el tema de la respiración. Cuando tú respiras de forma voluntaria, puedes regular más o menos que tu corazón empiece a no ir tan rápido, ¿no? Pero fundamentalmente el tema está en que con la respiración, que es la única función que podemos hacer voluntariamente, estamos empezando a bajar el ritmo de nuestro corazón. Y hay estudios que demuestran que si tú tienes a una persona enganchada a los aparatos estos, que los tengo pero no lo he traído, de coherencia cardíaca, y empiezan a respirar más tranquilamente y a visualizar escenas bonitas,
el corazón se va regulando y se va organizando y va emitiendo ondas más coherentes, que es lo que llaman coherencia cardíaca, ¿no? Esto lo sabían los chinos hace 5.000 años y decían que cuando el organismo está en armonía, todo fluye correctamente, pero cuando el organismo tiene alguna alteración en alguno de los órganos, en alguno de las corrientes eléctricas que fluyen por el organismo, entonces eso es un precursor de la enfermedad. Y la variabilidad del ritmo cardíaco actualmente está midiendo si estamos más o menos regulados o no estamos regulados. Esto se puede ver en internet, tenéis los estudios de la variabilidad del ritmo cardíaco. Uno de los precursores de la psicología energética, que se llama Roger Callahan, que lo veremos en un momento, ha hecho estudios trabajando con las técnicas de FT antes y después de haber aplicado el TFT a la variabilidad del ritmo cardíaco, con unos resultados sorprendentes, ¿no? Es decir, que el estimular los puntos de acupuntura que veremos ahora pueden hacer un cambio en cómo fluye la energía por nuestro organismo, ¿no? Entonces, la coherencia cardíaca lo que pretende es que, como decían los chinos, que nuestro organismo fluya adecuadamente, y de esa manera entonces tendremos, como quien dice, bienestar. Y cuando nuestra energía no fluye adecuadamente, tenemos malestar. Entonces, volviendo a esta definición de la psicología energética. La psicología energética en realidad se apoya en el hecho de que el cuerpo humano es un ente eléctrico y magnético, un campo electromagnético, y cuando de forma incoherente, quiere decir que estamos empezando a tener malestar. Entonces, lo que trata la psicología energética es tratar de conseguir que nuestra energía fluya armoniosamente por nuestro cuerpo, y de esta manera propiciamos el bienestar. ¿Cómo vamos a hacer eso? Ahora vamos a verlo. Igual que el corazón, todos ya sabemos que nuestro cerebro emite ondas, ¿no? Y emite ondas alfa, ondas beta y ondas delta. Y dependiendo del estado de ánimo que tengamos, vamos a emitir ondas más altas o más bajas. Cuando tenemos estrés, estamos en las ondas más altas, y cuando vamos relajándonos, vamos emitiendo ondas más bajas. Entonces, otra vez prueba de que la energía está en nuestro organismo y que podemos afectarlo. Los niños de 0 a 7 años funcionan en ondas Z, y eso les hace ser más propensos a captar todas las cosas del entorno de forma casi hipnótica. Cuando entra lo que se llama el pensamiento abstracto, entonces empezamos a funcionar en ondas alfa y ondas beta, y entonces somos menos influenciables. Entonces, actualmente la sociedad actual funciona fundamentalmente en ondas beta, pero los orientales, de los que vamos a hablar en un momento, funcionan más en ondas alfa y en ondas Z. Entonces, aprendiendo a funcionar en otro tipo de ondas, que es cuestión de aprender a relajarse, es cuestión de que la energía fluya por el organismo, estaremos todos mejor. Según Daniel Siegel, es decir, que ya hay mucha gente hablando de energía. Según Daniel Siegel, profesor de psiquiatría de la Escuela de Medicina de la Universidad de UCLA y que estudió en la Universidad de Harvard y experto en el cerebro, dice que la mente, no el cerebro, es energía e información, y que nuestra mente regula el fluir de la energía e información y nos capacita para percibir la realidad de una forma u otra. Él mismo, en el Congreso de Psicología Energética, se dio cuenta y le enseñaron cómo nosotros, estabilizando los puntos de acupuntura, podemos hacer que se regule la información y la energía, y tengamos un estado que nos permita tener una percepción más amplia y más coherente. Joe Dispenza, que le he mencionado antes, un quiropráctico y bioquímico neurocientífico, estudia las remisiones espontáneas, y de lo que habla es que en un estado de relajación que se puede propiciar mediante la meditación y la visualización, podemos hacer cambios en nuestro organismo que la gente científicamente cree que no son posibles, cambios en enfermedades que creen que son incurables, y esto está publicado en su libro que se llama El placebo eres tú. Entonces, es decir, que ¿cómo cree
Joe Dispenza que esto se puede hacer? Pues porque cree que somos parte del campo cuántico. El campo cuántico es el campo energético que nos rodea a todos. Y ese campo energético que nos rodea a todos tiene una serie de energías que nos están afectando. Si nosotros nos sintonizamos y coordinamos con esas energías, vamos a emitir ondas coherentes y esas ondas coherentes van a hacer que tengamos salud y bienestar. Así que las terapias energéticas asumen que el ser humano es un conjunto de energías y se pretende conseguir un fluir armonioso de la energía a través del organismo, lo que activará el propio sistema de sanación. Es decir, que todas estas terapias energéticas se basan en el principio de que si nuestra energía está fluyendo adecuadamente, nuestro organismo tiene la capacidad de autorregularse y hacer que todo funcione óptimamente. ¿Qué es la psicología energética? Pues es un campo de estudios y práctica terapéutica que combina, por un lado, el abordaje humanista de los problemas humanos, las medicinas energéticas de las que voy a hablar ahora y la kinesiología. ¿Qué es un abordaje humanista? Pues un abordaje humanista confía en las cualidades positivas del ser humano, que tiende a la salud, al crecimiento, prestando especial atención a que todo ser humano tiene un potencial que se puede desarrollar, ¿no? Y fomenta la elección, la tendencia a la autorrealización y la creatividad. Entonces, cree que el ser humano tiene la capacidad de autorregularse, siempre y cuando se den las condiciones adecuadas. Como lo veis, está muy en la línea de las medicinas orientales. Es decir, no está hablando de energía, pero está diciendo lo mismo. Si nosotros estamos energéticamente equilibrados, va a salir todo nuestro potencial, vamos a tener la capacidad de autorregularnos y de generar autorrealización, ¿no? Entonces, pone el foco en las emociones y los sentimientos y cómo estos son lo que mueve al organismo. Así que entiende la emoción como energía que pide movimiento, que moviliza, que motiva, que hace que podamos dirigir y ordenar hacia dónde queremos ir. ¿Qué son las medicinas energéticas? Y aquí viene lo raro, lo yuyu, ¿no? Son medicinas que no solo diagnostican, sino que tratan energéticamente. Nosotros, en Occidente, lo que hacemos es que diagnosticamos a través de la energía, pero luego no tratamos a través de la energía. Están habiendo cada vez más estudios científicos que se pueden estimular lo que le llaman bajas frecuencias. De hecho, ya en muchos hospitales ha entrado el Reiki. El ser humano puede emitir ciertas frecuencias con las manos que pueden generar curación y hay cada vez más estudios al respecto. Pero todavía estamos bastante escépticos con respecto a este tema, ¿no? Pero la medicina china y la medicina ayurvédica, que son lo que se consideran medicinas energéticas, llevan trabajando con esto 5.000 años. 5.000 años que a nosotros todavía nos parecen pocos, porque hasta que no haya estudios científicos al respecto no nos lo queremos creer, ¿no? Entonces, lo que se llaman medicinas energéticas son la medicina china, la medicina ayurvédica y los biocampos, que antes se llamaban campos sutiles y que lo mencionan en todas las religiones. Solo hace falta irse al Prado para ver que a los santos les ponen un aura. Ese aura es el campo electromagnético que emitimos los seres humanos, que antes de que estuviéramos tan contaminados, de alguna forma lo podíamos ver todos, pero que ahora con todo el estrés y toda la contaminación no vemos el aura de las personas, a no ser que hagamos un gran enfoque que se pueda hacer y captar el aura que tienen las personas alrededor. Pero esos biocampos hoy en día se están estudiando, sobre todo en Rusia, para, lo que he dicho antes, detectar enfermedades antes de que sucedan en el cuerpo. Entonces, las medicinas energéticas, ¿qué hacen? Tratan el organismo, entendiendo organismo cuerpo-mente, como un todo energético. O sea, es decir, no hacen como la medicina occidental, que nos dividen en trocitos. Es decir, pues neurocientífico, el endocrino, el psicólogo, sino que tratan a todo el organismo, porque lo que es indudable es que todo está relacionado con todo y cuando afectamos una parte, afecta al todo, ¿no? Creen en las diferentes manifestaciones de energía, es decir, tanto la medicina china como la medicina ayurvédica como los biocampos se fijan en el sonido, en el color, en la luz, en las distintas emisiones que hace nuestro cuerpo humano, las miden actualmente, ya están comprobadas científicamente y a través de esas medidas pueden detectar qué es lo que va a pasar en el organismo antes de que suceda. Son medicinas preventivas. No son medicinas de urgencia como es más nuestra medicina occidental.
enseñan al individuo a participar de la salud y les enseñan a que aprendan a regular su energía. ¿Cómo lo hacen las medicinas chinas? Toda la medicina china y la ayurvédica tienen una serie de ejercicios, el yoga, el qigong, el tai chi, para regular energía. Y esto también en Estados Unidos y en Inglaterra y en todos los países avanzados lo tienen más que comprobado, que es una manera de regular la energía. El supuesto básico de la medicina energética es que los síntomas de malestar, que son indicadores de enfermedad, entendiendo enfermedad como falta de bienestar, son el resultado de una alteración del fluir armonioso de la energía a través del organismo y de la relación que mantienen con el entorno en un sentido amplio. Podemos participar en el mantenimiento de nuestra salud si enfocamos las energías de nuestro organismo adecuadamente, para que éste consiga las condiciones necesarias para reparar los procesos destructivos y generar armonía y bienestar. Vamos a la medicina china. Los chinos, hace 5.000 años, y es en lo que se basa la gran parte de la psicología energética, sabían que hay unos canales que se llaman meridianos que conectan todos los órganos, todos los fluidos, todas las partes del cuerpo, y esto que los chinos sabían hace 5.000 años, hoy se ha demostrado científicamente que es lo que se llama el tejido conjuntivo, o también le llaman la matriz, que es lo que envuelve todos los órganos de nuestro cuerpo y que se ha visto que son semiconductores energéticos. Entonces, los chinos sabían que cuando algo se alteraba, esta energía no fluía adecuadamente y aprendieron a poner agujitas en ciertos puntos que hoy en día también se han comprobado científicamente que demuestran la resistencia, la diferencia de la resistencia en la piel. Han metido unos líquidos que podían fotografiar y se han visto que justo los meridianos pasan por donde decían los chinos hace 5.000 años. Entonces, ¿qué hacen los chinos? Los chinos saben que cada órgano está conectado con un canal energético que a su vez está conectado con vísceras y con los tendones y con los músculos, y entonces cuando empezamos a emitir sonidos diferentes, empezamos a tener colores de piel diferentes, estamos ya como que dando indicación de que algo no está funcionando óptimamente. Los chinos, curiosamente, no podían tocar a las personas, o sea, es decir, que cuando una mujer china se enfermaba, pues no podían verla, el médico no podía observarla, como mucho podía observar la mano. Entonces los chinos aprenden a tocar 12 pulsos en cada mano, y así saben a qué ritmo está vibrando cada uno de esos canales, y cada uno de esos canales está conectado con un órgano y está conectado con una emoción. Así, por ejemplo, sabemos que cuando alguien está enfadado, su órgano del hígado vesículo biliar, no está funcionando óptimamente. Cuando alguien tiene miedo, sus riñones no están funcionando óptimamente. No quiere decir que la estructura esté mal, quiere decir que no está vibrando, no está coordinado con el resto del organismo. Entonces, ¿qué hace la psicología energética? Conociendo esto, en vez de poner puntos de acupuntura, estimula los puntos. Y al estimular los puntos, lo que mete es energía cinética en ese canal que se conecta con la energía que está fluyendo, que es energía eléctrica, y lo que hace es que eso fluya de una manera más ordenada y se reorganice el cuerpo. Entonces, es por un lado preventivo, por otro lado equilibrador, y por otro lado lo curioso es que cuando tú estimulas los puntos de acupuntura también produce una sensación de calma, una sensación de relajación, y emite en esos puntos, que ya está comprobado científicamente, unas sustancias opiáceas que hace que nos sintamos más tranquilos y más relajados, ¿no? Entonces, eso es cómo funciona la medicina china, y es en gran parte lo que utilizamos en psicología energética. Pero también tenemos de la medicina energética los chakras. Esto lo utilizan los ayurvedas desde los años pues eso, hace 4.000 o 5.000 años. Entonces, los chakras son vórtices de energía que de alguna manera tienen cierta conexión con la medicina china, que tiene 3 vórtices importantes, pero luego tiene los canales, y entonces cuando nosotros estamos funcionando óptimamente, esos chakras están alineados y están funcionando óptimamente. Pero cuando algo nos afecta, alguno de ellos se altera, y entonces empezamos a tener manifestaciones
físicas de que algo no está funcionando óptimamente. Entonces los ayurvedas saben la relación que hay entre qué chakra y qué tipo de malestar tenemos. Entonces, alineando los chakras, que los alinean bien con cristales, bien con colores, bien con el yoga, bien con la alimentación, pues podemos tener una energía que fluye óptimamente y por lo tanto una salud equilibrada. Los biocampos o los campos sutiles es lo que he dicho antes, que ahora se están midiendo, pero hay distintos campos. Por ejemplo, está el campo de vida, todos los órganos vivos, todas las personas vivas emiten un campo que se llama el campo de vida y ya se puede medir. De hecho, hubo un científico norteamericano que se llamaba Harold Saxonburg que midió alrededor de las plantas cómo emitían luz y cuando le cortabas un trozo a la planta seguía emitiendo luz hasta que luego se iba yendo y se vio que cada uno de nosotros tiene como una especie de entramado que nos envuelve y que ese entramado nos nutrimos de él y lo nutrimos y eso es como nuestro campo energético y cuando ese campo se va quedando pequeñito, pequeñito, llega un momento en que nos morimos porque ya no tenemos esa energía. Pero también está visto que podemos conectar con más energía exterior, ¿no? Entonces está el campo de vida, el campo morfogenético que a lo mejor habéis estudiado a Rupert Sheldrake, que habla de que todos los seres humanos tienen una forma de comunicarse que va más allá del tema físico y es cada vez que alguien de una raza, el ser humano o un animal hace un cambio, toda la raza capta ese cambio sin que medie ninguna comunicación conocida. Entonces, es decir, que cuando avanza la ciencia en un lado del mundo, eso se transmite a través de la especie por los que le llaman los campos morfogenéticos, que son campos energéticos. Pero esto a Rupert Sheldrake por poco le cuelgan en Inglaterra cuando lo dijo. Hoy en día le celebran como un gran científico que ha descubierto cosas que otros científicos no habrían descubierto. Entonces hay una serie de campos que nosotros estamos continuamente emitiendo y que cada vez se estudian más. La kinesiología. No sé si conoceréis lo que es la kinesiología, pero la kinesiología aplicada, originalmente la kinesiología es el estudio del movimiento, pero resulta que luego se vio que se podría aplicar los músculos, cómo funcionan los músculos, que son los que nos hacen movernos, para utilizarlos como si fueran un método de biofeedback o de retroalimentación. Es decir, que podemos preguntarle al músculo y que éste responda fuerte, débil, y eso va a indicar si algo es verdadero o es falso, o algo nos energetiza o nos desenergetiza. Y esto me va a llevar, y espero que este experimento sí que funcione, porque, vamos a ver, este tiene que funcionar, lo que no comprendo es lo que ha pasado con la pila, pero os voy a demostrar esto, que esto es una de las cosas que utilizamos en psicología energética y es fantástico porque nos permite acceder a información inconsciente sin que medie la parte racional del ser humano, con lo cual podemos preguntarle al organismo qué tenemos que trabajar. Es decir, que nos ayuda a orientar el trabajo con el paciente o con el cliente, porque podemos preguntar si es algo que ha sucedido de 0 a 5 años, de 5 a 10 años, si tiene que ver con el padre, si tiene que ver con la madre, si tiene que ver con un órgano físico, si tiene que ver con algo mental. Entonces, es decir, que podemos utilizarlo de una manera que nos sirva de mecanismo de biofeedback. Entonces voy a coger cualquier persona, a ver, ¿quién se presta de gusanillo? Sí, os voy a enseñar cómo, porque es muy curioso, pero es que es muy útil. A ver, ¿quién se presta? Pásate, por favor. Un hombre mejor, porque así tiene más fuerza. Lo que pasa es que los hombres tienen tanta fuerza que a veces no puedo yo con ellos, o sea que... Pero vamos a ver, vente, por favor. Verás, ¿me das permiso para usar tu test muscular? Sí. Vale. ¿Eres zurdo o diestro? Diestro. Vale, entonces este es tu brazo izquierdo, ¿verdad? Eso creo, sí. Vale, pues ponte mirando para allá y yo me voy a poner aquí detrás, ¿vale? Entonces, yo voy a apretar abajo, arriba. A ver, mantén. Eso es. ¿Has visto la fuerza que has hecho? Sí, pues quiero que sigas haciendo esa fuerza. Es decir, lo que pasa es que yo ahora voy a ir haciendo preguntas a tu organismo, ¿no? Y entonces lo que va a pasar es que tu fuerza va a variar, ¿vale? Pero yo no quiero que tú hagas más fuerza, quiero que hagas todo el tiempo la misma fuerza. O sea, que quédate con la fuerza que haces para que tú sigas haciendo esa fuerza. Y si hay variaciones, dejes que tu brazo caiga o que tu brazo se mantenga. O sea, el brazo solo puede hacer 2 movimientos, fuerte, no fuerte, ¿vale?
Entonces, este es el deltoides. Entonces, aislamos un músculo y entonces yo aprieto, mantén, y ahora relaja. Vale, ¿te has dado cuenta de la fuerza que has hecho? Bien. Mantén. ¿Veis que? ¿Vale? Lo que le he dicho al músculo es que se juntan el origen y la inserción. Y entonces la persona es como si su músculo se tensara y pierde la fuerza. Entonces ahora le vuelvo a estirar y entonces vamos allá. Mantén. Bien. Y ahora di, ¿me llamo? Alberto. Di, me llamo Alberto. Me llamo Alberto. Mantén. Bien. Y ahora di, me llamo Pepito. Me llamo Pepito. ¿Habéis visto? ¿Vale? Fijaos en la diferencia. Me llamo Alberto. ¿Lo digo otra vez? Sí. Me llamo Alberto. Mantén. A ver, con la fuerza de antes. Di, me llamo Pepito. Me llamo Pepito. ¿Es que muevo un dedo solo? ¿Vale? El organismo pierde fuerza. Por las mismas, piensa en algo agradable. ¿Ahora mismo? Sí. Ya. Vale, vamos allá. ¿Ven? Bien. Y ahora piensa en algo que realmente te pone mal, que te altera, que te estresa. Vale. Vamos allá. Mantén. ¿Veis que pierde la fuerza? Entonces, yo le puedo preguntar a su organismo si tiene que trabajar algo. ¿Quieres que preguntemos algo a tu organismo? Lo bueno que tiene la psicología energética es que no hace falta que nos cuente nada. Él puede pensar en algo y el cuerpo nos va a decir cómo le afecta o cómo no le afecta. ¿Quieres pensar en algo? ¿Se le puede hacer una doble pregunta? ¿En qué sentido? Siempre tiene que ser verdadero o falso, si no energetiza o desenergetiza. El músculo solo tiene dos movimientos. Entonces, siempre que la pregunta responda a eso, entonces se puede preguntar lo que sea. Entonces, otra cosa para que veáis. Voy a demostrar cómo nos desenergetizamos. Tú mantén, ¿verdad? Mantén. ¿Habéis visto? Simplemente con hacer esto por detrás. ¿Por qué? Porque los meridianos de la medicina china tienen una dirección. Si mueves la energía de los meridianos de la medicina china en la dirección contraria, aunque él no se entere, ha perdido la energía. De manera que si yo ahora hago esto, mantén fuerte. Pero si hago esto, ¿lo veis? Y no le toco. Entonces, eso es lo que quiero que os deis cuenta, sí. ¿Haría lo mismo, Victoria, que esa parte que has hecho así, la hagas haciendo así en el cuerpo? Sí, no, da igual, lo que pasa es que no hace falta tocar. Es que tenemos un campo electromagnético y entonces yo toco el campo electromagnético, no le toco a él. Lo que pasa es que tengo que saber en qué dirección van los meridianos. ¿No me has tocado cuando baja el brazo? No, de hecho así solo, mira. No te voy a dejar desenergetizado, tú tranquilo, mira, te lo voy a subir. A ver si me oye. A ver, mantén, ¿veis? Ha vuelto la energía. Sería, por lo tanto, en preguntas sobre algo que es cierto o no, o si es una situación agradable o no. Sí. Me refería también si es una situación agradable o desagradable, pero tienes una situación que afrontar de riesgo. Sí, claro, pero yo, por ejemplo, vamos a ver, me viene un cliente, ¿no? Y me dice, es que tengo un problema con mi marido, y tengo un problema en el trabajo, y tengo un problema con mi madre. Y entonces yo puedo decir, ¿es prioritario trabajar con tu madre? ¿Es prioritario trabajar con el trabajo? Y el músculo me dice cuál es prioritario. Entonces no tomo yo la decisión, el cuerpo del cliente me está indicando qué es lo que tengo que hacer. Entonces eso es súper útil, pero es que además el cliente puede ser inconsciente de algo que le está pasando. Entonces, pero tiene síntomas, tiene manifestaciones. Entonces yo, preguntando a través del músculo, puedo detectar qué es lo que le va mal. Entonces no tengo yo que hacer hipótesis que me puedo equivocar, no entra mi parte racional, entra la energía del organismo propiamente dicho. Victoria, Sí. sobre lo que acabas de contar, ¿me puedes dar muy corto un ejemplo? Sí, claro. Pues una vez estuve en el campo y necesitábamos saber dónde está el norte. Y según la posición del sol, yo pensaba, el norte está allí. Pero otra persona dice, no, está allí. Como que tampoco hay tanta diferencia. Y no teníamos una brújula. Entonces hemos usado mi cuerpo como brújula, y con la kinesiología yo pensaba que el norte estaba allí y resultaba que la respuesta era que estaba allí, ¿no? Como totalmente contra
mi propio pensamiento consciente, ¿no? Como- Contra tu parte racional. Entonces tu organismo sabe sí. más que tu propia parte racional, Sí. efectivamente. ¿Tú quieres saber algo? Que no nos tienes que contar y yo te lo testo. Es decir, también se puede testar, por ejemplo, si me sienta bien una comida, si me sienta bien un medicamento, si me sienta bien una persona, si me sienta bien. Entonces, simplemente tiene que pensar en ello y su brazo nos va a indicar si da fuerte o da débil y su organismo tiene toda la información. Entonces, esta es la parte de la psicología energética, la kinesiología. ¿Quieres hacer una prueba? Pues piensa en algo y yo te digo si es bueno para ti o malo para ti. ¿Algo en particular o...? Algo que tú quieras saber, si es bueno para ti o es malo para ti. Vale, Y no lo tienes que contar. vale. ¿Vale? ¿Ya? Entonces piensa en ello. A ver, mantén. Eso es bueno para ti. ¿Tiene sentido para ti? Bueno, en algo que no es bueno para ti. Claro, a veces no lo sabe, pero Lo contrario que has pensado ahora. Algo positivo. algo negativo. Algo negativo. Algo que tú creas que no es bueno para ti. Vale. Vamos allá. Piensa en ello. ¿Veis que pierde fuerza? ¿Notáis la diferencia en el músculo? Pues, aunque no pierdes mucha, pero pierdes. ¿Vale? Pues eso es la kinesiología. La kinesiología se puede aplicar a la psicología, entonces la psicología energética combina la psicología convencional con las medicinas energéticas y con la kinesiología. Muchas gracias. ¿A ti? Sí. En este último caso, ha bajado muy poco el brazo. ¿Con ese nivel vale para saber Sí, qué es malo? Sí, vamos a ver, puede valer simplemente una pequeña variación. O sea, el tema es que tenemos que tener muy bien calibrado el tono muscular en vacío para luego saber la variación que hay, ¿no? Esto a la gente le cuesta, pero hay muchos test musculares. Entonces está este, que es el deltoides, está este, que es otro músculo, está también que podemos hacer cadenas musculares, es decir, no sé si os lo han hecho a lo mejor, que ponéis el brazo atrás si se une o si no se une, ¿no? También se puede hacer el test del péndulo, que tú te puedes autotestar. Hay muchos test de kinesiología que ayudan a poder hacer un diagnóstico. Esto es una de las aportaciones de la psicología energética que lo han incluido, ¿no? Entonces, iba a poneros un vídeo de Wayne Dyer, pero no, que es una persona que es la persona que más libros de autoayuda ha escrito, más de 40 millones, y que es conocido por todas sus aportaciones al mundo de la psicología y también al mundo de la espiritualidad. Bueno, pues él resulta que le han tratado con psicología energética y con el test muscular, ¿no? Entonces, pues lo cuenta en un vídeo, pero pasamos. Entonces, vamos a ver. Antecedentes. Esto os va a explicar un poquito, y esto sí que os va a ayudar a entender en qué se basa, ¿no? Los antecedentes de la psicología energética nos estamos remontando al año 1969, con un quiropráctico norteamericano que se llama George Goodhart. Entonces, veis, ahí está, como quien dice, todos los antecedentes de la psicología energética, y voy a ir uno a uno y las aportaciones, ¿no? Entonces, George Goodhart es el padre de lo que se considera ahora la kinesiología aplicada. Entonces, es un quiropráctico norteamericano que fue el movimiento holístico de la salud en Estados Unidos. Es decir, lo que dijo George Goodhart es que la salud tiene como tres vertientes, ¿no? Que es lo mental emocional, lo físico estructural y la parte de bioquímica, que también es alimentación. Entonces, al ser humano le afectan esas tres partes, ¿no? Y se pueden abordar el malestar del ser humano desde cualquiera de las tres partes del triángulo, pero obviamente si lo abordas desde los tres, pues vas a ir más encaminado que si lo abordas desde uno, ¿no? Entonces, él habla de que tanto una de las partes del triángulo, mental, emocional, como físico, como bioquímico, pueden estar causando malestar en el ser humano. Entonces, él es el que desarrolla la verificación muscular. Entonces, es el primero en que empieza a preguntarle al cuerpo a través del músculo qué cosas están alteradas. Y estudia las relaciones entre los músculos con los órganos, con el sistema neurolinfático, el sistema neurovascular, el sistema craneosacral y la respiración.
y es el que empieza a establecer la relación entre los músculos y los meridianos, que esto ya lo sabían los chinos y él lo coge de la medicina china. Un discípulo de George Goodhart, que se llama John T., crea una escuela que se llama Toque para la Salud, y entonces George Goodhart no le dejaba aprender esto más que a los médicos. Y que también era quiropráctico, pues dice, esto debería de aprenderlo todo el mundo. ¿Por qué? Porque si nos aprendemos a regular nuestra propia energía, entonces podemos participar de nuestra salud. Entonces, él quiere acercar estos conocimientos y lo que quiere es que todos aprendamos a que fluya correctamente la energía a través del organismo, y de esta manera, pues entonces vamos a, como quien dice, estar preveyendo que haya el que haya malestar, ¿no? Entonces, aísla dentro de los puntos de acupuntura, que hay 365, aísla unos cuantos que son cruciales para equilibrar cada uno de los órganos, cada uno de los músculos, porque los músculos, a través de los músculos, cuando un músculo no funciona, está relacionado con un órgano y podemos saber qué órgano es el que está afectado y restablecer el fluir de la energía estimulando puntos de acupuntura. Y aquí empieza la estimulación a través del toque. ¿No? No necesariamente poniendo las agujas. Entonces aquí empieza el hecho de que las personas se puedan autoestimular y así corregir la energía como fluye por el organismo, ¿no? Entonces define ciertos puntos de acupuntura, integra la verificación muscular y también integra lo que le llaman los neurolinfáticos. Es decir, que nosotros, además de nuestro sistema circulatorio, está el sistema linfático, que es el que drena al organismo de todos los desechos, y que a veces se atasca la energía en alguno de ellos, y simplemente estimulándolos hace que eso se movilice, y al movilizarse la energía se recoloca. Entonces enseña a que nos autoestimulemos reflejos neurolinfáticos y reflejos neurovasculares, ¿no? Y pasamos a otros también discípulos, todos discípulos de George Goodhart, que son Gordon Stokes y Daniel Whiteside, que coinciden con el origen de la teoría de los tres cerebros de Paul MacLean. Es decir, que tenemos tres cerebros, que es el neocórtex, el límbico y el reptiliano, y que esos tres cerebros, cuando funcionan alineadamente, pues entonces nosotros funcionamos bien, pero cuando uno de ellos toma prioridad sobre los otros, pues entonces tenemos malestar, incluso podemos tener pues un estado agitado, ¿no? Entonces se dan cuenta de que estimulando los puntos de acupuntura y corrigiendo la energía del organismo, eso va a hacer que no tengamos estrés y entonces funcionemos óptimamente. ¿Y cómo lo hacen? Equilibrando los hemisferios cerebrales. Son de la época de que, que luego estos son cosas que se integran en los protocolos de psicología energética, y es que se dan cuenta que tenemos normalmente un cerebro prioritario frente a otro. Entonces hay personas que son más hemisferio derecho, personas que son más hemisferio izquierdo. Entonces en momentos de estrés, las personas que son predominantemente hemisferio derecho, pues entonces padecen de ese hemisferio, y en momentos de salud están equilibrados. Entonces es como si nuestros cerebros funcionaran derecho, izquierdo, derecho, izquierdo, derecho, izquierdo. Cuando estamos en estrés es a lo mejor derecho, derecho, izquierdo, derecho, derecho, izquierdo. Entonces, recolocando los hemisferios, recolocamos la energía del organismo y eso hace que fluya adecuadamente, ¿no? Y también se dan cuenta que cuando estamos en estrés se puede producir un cambio de polaridad. Hay gente, y esto es muy fácil de ver, también se puede hacer con kinesiología, que cuando tiene un nivel de estrés muy alto, ellos creen que a lo mejor están funcionando óptimamente, pero su mecanismo está funcionando como al revés. Es decir, que a lo mejor tú estás muy estresado y tu cuerpo te pide café, que es lo contrario de lo que necesitas, pero lo que pasa es que cuando tú llevas al organismo a un extremo, se vuelve, da la vuelta, ¿no? Eso lo sabían los chinos hace 5.000 años con el tema del yin y del yang, que tú llevas el organismo a un extremo y entonces lo que hace es que cambia al otro extremo, entonces hace una pendulación. Entonces fueron los primeros en enseñar cómo equilibrar la energía del organismo. Y luego están Paul y Gail Dennison, que también discípulos de George Goodhart, que instauran lo que se llama Brain Gym o gimnasia cerebral, que son métodos para equilibrar la energía, porque se dieron cuenta que cuando la energía no está equilibrada tampoco aprendemos correctamente. Es decir, esto también lo dice Daniel Siegel, dice que cuando estamos en estrés
Aunque la gente cree que hay que dejar las cosas para el último momento y con el estrés das el último empujón, es todo lo contrario. Cuando estamos en estrés, nuestro organismo tiene que hacer un doble esfuerzo para estudiar o para retener, porque cuando estamos en estrés nos falla la concentración, la retención y la capacidad de fijar esos conocimientos. Entonces, que restableciendo el fluir normal de la energía, entonces vamos a poder aprender adecuadamente. Y esto nos lleva a John Diamond. Y John Diamond era un psiquiatra australiano de corte psicoanalítica. Entonces él se dio cuenta de que tenía a los clientes en psicoanálisis durante 12 años y no mejoraban. Entonces dio la casualidad que conoció a George Coulthard y entonces vio el tema de la verificación muscular y vio el tema del fluir de la energía y empezó a darse cuenta que cuando los clientes siempre estaban repitiendo las mismas frases, era como que de alguna manera se estaban fijando más. Entonces, se dio cuenta que si cambiaba la emoción, cambiaba también la forma de explicarse y de pensar. Entonces, empezó a ver qué emociones generaban más cambios frente a qué otras emociones no lo generaban. Entonces, empezó a utilizar la verificación muscular para comprobar las emociones que potenciaban el cambio, mientras las emociones que te mantenían atascado, ¿no? Y fue el primero en darse cuenta que podemos tener lo que se llaman autosabotajes, es decir, que hay una parte de ti en contra de otra parte de ti, que puede ser una creencia limitante o también puede ser un cambio energético importante, y entonces lo que también empezó a hacer es a generar que fluyera la energía para que así la persona pudiera cambiar con más facilidad. Y lo empezó a hacer también con el tapping, es decir, estimulando puntos de acupuntura. Entonces, este es el primero que se dio cuenta que ciertas afirmaciones, lo podemos testar otra vez con otra persona, ciertas afirmaciones te activan, te potencian y ciertas afirmaciones te debilitan. Por ejemplo, la palabra amor potencia, la palabra querer debilita, ¿no? La palabra odio debilita. Entonces, también hizo una serie de estudios y se dio cuenta, por ejemplo, que el rock debilita. Mientras que cierta música clásica, la gran mayoría de la música clásica, activa y hace que las personas estén bien. Con lo cual, de alguna forma, esto ya se sabe, ¿no? Que la música nos puede estar alterando los estados emocionales. Entonces, bueno, pues induciendo músicas, induciendo ciertas palabras, induciendo ciertas emociones, vio que sus clientes se curaban muchísimo más rápido que simplemente con la terapia hablada. Entonces, estos son los discípulos de George Coulthard que generaron luego lo que son las bases de la psicología energética. Entonces ya llegamos a Roger Callahan. Entonces Roger Callahan fue presidente del Colegio de Psicólogos norteamericano y era un coetáneo de Richard Ellis y trabajó con él. Y entonces, bueno, pues él trabajaba con la terapia racional emotiva y también aprendió MDR y también aprendió otra serie de técnicas y pues no le funcionaban demasiado bien. Entonces resulta que tenía una limpiadora en su casa que tenía fobia al agua. Y entonces, bueno, pues estudió algo de kinesiología, pero no la había aplicado. Y entonces un día, trabajando con esta chica que se llama Mary, que lo cuentan en todos sus libros, pues le dice Mary que cada vez que se acerca al agua tiene algo en el estómago. Entonces se acuerda que cuando había estudiado kinesiología, que el estómago es un punto debajo del ojo, que está relacionado en medicina china, y le dice, date golpecitos aquí. Y de repente la chica notó un cambio importante después de llevar un año en terapia y dijo, algo ha cambiado. Se acercó al agua y se le había ido. Entonces, a raíz de esto, se quedó tan sorprendido que fue el primer psicólogo que empezó a integrar la kinesiología y todo lo del estudio de los puntos de acupuntura dentro del campo normal de psicología, ¿no? Como él era de corte cognitivo-conductual y además había trabajado con Ellis, pues decidió llamar a su nueva terapia Thought Field Therapy, que quiere decir terapia del campo del pensamiento. Entonces, su forma de explicarlo es que tú tienes un pensamiento, ese pensamiento genera emoción negativa o emoción positiva. Si tú cambias la emoción, cambia el pensamiento. Entonces, buscó los puntos de acupuntura que están relacionados con las distintas emociones y creó lo que se llaman algoritmos. Es decir, que para trabajar el enfado podemos estimular 4 puntos de acupuntura, que para trabajar pues la tristeza hay 2 puntos de acupuntura. Entonces creó una serie de algoritmos y vio que sus clientes mejoraban considerablemente simplemente estimulando esos puntos de acupuntura.
Pero para llegar a eso lo hacía con verificación muscular y fue sacando pues, los puntos que se repetían. Y empezó a pues, enseñárselo a la gente para que se pudiera autoestimular los puntos de acupuntura, ¿no? Entonces, también se dio cuenta de que las creencias limitantes podían generar autosabotajes, la persona perdía la energía, ya no fluía adecuadamente y eso hacía que la persona no avanzara. Entonces, él inicialmente lo que hizo fue enseñar fundamentalmente los algoritmos, ¿no? Pero luego, a posteriori, sus alumnos, que empezaron a desgajarse e ir creando otras escuelas, pues volvieron a enseñar la verificación muscular. Pero él empezó enseñando los algoritmos. A ver. Entonces, introduce la verificación muscular en el mundo de la psicología, estimula ciertos puntos de acupuntura, crea algoritmos y escribe su primer libro en 1980 que se llama Cómo curar el trauma en 5 minutos. Claro, esto fue un bombazo en Estados Unidos, salió en todos los medios de comunicación, le pusieron en todos los programas de televisión, todos los programas de radio, hizo muchísimos cambios en las personas en 5 minutos y entonces, bueno, pues fue un boom. Entonces quisieron estudiar con él un montón de personas. Y bueno, así empezó la psicología energética a moverse por todos Estados Unidos. Y esto estamos hablando de 1980. Actualmente el libro está en español, el primer libro que escribió, no el cómo curar una fobia en 5 minutos, sino cómo acceder a nuestro sanador interior, y ahí explica todo el proceso que siguió. Ahí explica cómo un amigo suyo médico con la variabilidad del ritmo cardíaco hizo el estudio de antes y después de estimular los puntos de acupuntura y cómo se producían los cambios, y son estudios científicos al respecto, ¿no? Lo último es que esto hace unos días ha llegado que Thought Field Therapy, que es como se llama la terapia de Roger Callahan, ha entrado en lo que se llama Substance Abuse and Mental Health Services Administration. En Estados Unidos se ha comprobado que la terapia Thought Field Therapy, que es una de las terapias de psicología energética, está indicada para los temas de adicciones, porque es tremendamente eficaz para que las personas pierdan esa ansiedad que les lleva a la adicción. Y entonces esto ya es lo que se llama Evidence-Based Psychotherapy, o sea, terapia basada en la evidencia. Entonces esto ya ha entrado en el colegio de psicólogos, en el colegio en lo que se llama la administración de las sustancias de abuso y vamos, es como quien dice el Ministerio de Salud de Estados Unidos. Un discípulo de Roger Callahan es Fred Gallo, que es con quien yo estudié, este señor venerable que se daba golpecitos, ¿no? Que fue con quien yo estudié, que yo he estudiado con los dos, he estudiado con Roger Callahan, con Fred Gallo y con el que viene después, ¿no? Entonces este psicólogo lo que hizo fue que, como Callahan sacó algoritmos y él quería utilizar la verificación muscular, pues él creó su propio método que se llama EDXTM y ha escrito 8 libros de psicología energética que están divulgados en Estados Unidos. Solo hay traducido uno al español que se llama Toques Mágicos, Psicología Energética, ¿no? Y está en la editorial Sirio. Se diferencia de Callahan y de Craig, que personaliza, que cada persona puede sacarle los puntos. Entonces, ¿qué pasa? Hay 14 puntos cruciales, importantes. Entonces, tú puedes buscar cuáles son los puntos que necesitas, que a lo mejor es 1 o 2 o 3, o puedes darle a los 14 puntos. Entonces Callahan lo que hizo fue crear algoritmos que son combinaciones de pocos puntos. Gallo lo que hizo fue el volver otra vez originalmente a detectar qué puntos eran de cada persona, y el que se ha llevado el gato al agua es Gary Craig, que no es psicólogo, que es un ingeniero de Stanford. Entonces, ¿qué hizo? Estudió con Callahan y dijo, vamos a ver, si hay 14 puntos, ¿por qué no les damos a todos? Y si les damos a los 14 puntos, pues se equilibra el organismo. Y efectivamente, hizo una receta tan sencilla y tan fácil que cualquier persona se puede estimular los 14 puntos y su organismo se recoloca y vuelve a una sensación de tranquilidad y de paz, y la energía fluye óptimamente y la emoción se distancia y la sensación física de malestar se va. Y todo es estimulando 14 puntos. 14 puntos que tienen un protocolo que es súper sencillo, pero que es muy fácil. Entonces esto es lo que ahora se conoce como tapping. El tapping es estimular puntos de acupuntura haciendo golpecitos en los 14 puntos de acupuntura. Entonces, esto lo que hizo Gary Craig es convertirlo en una técnica de autoayuda. Entonces la gente lo utiliza para sí mismo.
Yo se lo enseño a todos mis clientes porque es una manera de que se autorregulen entre sesiones, sobre todo cuando estoy trabajando con trauma, porque eso permite que si por lo que sea algo les altera entre sesión y sesión, se lo pueden aplicar a sí mismos y también se pueden autoayudar, lo que empodera al cliente. También es cierto que eso le empodera tanto que a lo mejor no vuelve a terapia, pero bueno, lo importante es que tenga una herramienta que les sea útil, ¿no? Y que sea complementaria de otras herramientas. Entonces no es excluyente, no es una terapia en sí misma, es una técnica súper eficaz. Para mí es la más eficaz y conozco muchas, porque conozco MDR, EMI, Brain Spotting, todas las que uno puede imaginarse, y esta para mí es la más eficaz que existe, ¿no? Pero, insisto, no lo desarrolló un psicólogo, lo desarrolló el ingeniero en base a lo que estudió con el psicólogo. Y ahora ya llegamos a las diferentes técnicas de psicología energética que tienen en común. Pues la manera de trabajar, es decir, que no necesariamente tiene que estar el cliente contándonos el problema una y otra vez. Lo que tenemos que hacer es enfocar el problema para que el cliente esté conectado energéticamente. Como hemos visto, que uno se conecta solo con pensar en ello, con traer la imagen, con recordar algo, ¿no? Entonces, cuando el cliente trae la imagen, recuerda algo, el cuerpo lo recuerda y el cuerpo se activa y el cuerpo se o reorganiza en negativo o reorganiza en positivo. Entonces, identificamos cuál es la situación que nos causa malestar y cuando estamos con esa situación hacemos una forma de anclaje, de asociarnos a esa situación para que no se vaya y estando activados por esa situación empezamos a estimular puntos de acupuntura. Entonces, lo que persigue la psicología energética es equilibrar la energía vital del organismo. Pero ¿qué pasa? Que a veces lo que tenemos son autosabotajes. Autosabotajes son o bien partes nuestras que no quieren que consigamos lo que nos proponemos, ¿no? Que puede ser el estudio de las partes, o puede ser creencias limitantes que vayan en contra de que consigamos lo que queremos, o pueden ser sabotajes energéticos, es decir, que hay ciertas cosas en el ambiente que nos pueden desenergetizar. Por ejemplo, yo tenía una cliente que tenía ataques de ansiedad, y después de trabajar muchas cosas no se terminaban de ir, habían bajado considerablemente y al final lo que pasó es que el desodorante la desenergetizaba. Entonces, por exclusión fuimos viendo que podía estarla desenergetizando. Entonces hay personas que le pueden desenergetizar ciertos olores, ciertos tonos de luz, ciertos tonos de la pintura. Entonces, bueno, pues esos son los autosabotajes que por suerte con la kinesiología se pueden testar, ¿no? Entonces, luego, todas las técnicas de psicología energética estimulan puntos de acupuntura. También hay las que trabajan los chakras. Entonces, tú haces un puente entre un chakra y otro chakra y también hacen que eso fluya la energía a través del organismo, ¿no? Se hace reequilibración cerebral. ¿Por qué? Porque, por un lado, cuando algo te altera, es como si te quedaras como no está funcionando óptimamente, no está equilibrado. Entonces todos hacen equilibración cerebral, que lo han cogido de lo que os he enseñado antes de Gordon Stokes y Daniel Whiteside. Y lo que hacen todos es que testan hasta que el problema está completamente resuelto, es decir, hasta que la persona no da fuerte, cuando piensa en el problema se sigue trabajando. Entonces, ¿qué pasa? Que te aseguras que no queda nada. Y lo que te dicen los clientes es que van notando cómo se van distanciando del problema, cómo el problema ya no les afecta, ¿no? Entonces, eso lo que hace es que es como si se produjera una especie de disociación del problema, pero ya el problema no les desenergetiza. Entonces, a lo mejor racionalmente dicen, el problema ha sucedido, pues sí, pero ya no me afecta energéticamente, que eso es lo más importante. Si no le afecta, pues entonces a todos los efectos está resuelto. Estos son los puntos típicos de acupuntura. Cada uno de ellos está asociado con una emoción. Hay 14 puntos y cada uno de esos puntos está asociado con una emoción y podríamos trabajar solamente un punto. Si supiéramos que este es el punto de la ansiedad, podemos estimular el punto de la ansiedad, pero la ansiedad puede estar generado por enfado o la ansiedad puede estar generado por miedo, pero cada uno de los puntos está relacionado con un meridiano, está relacionado con un órgano, está relacionado con un vibrar de nuestro organismo. Y el hecho de que no estén equilibrados hace que manifestemos una emoción negativa, entendiendo por emoción negativa exceso de emoción o defecto de emoción.
Los beneficios de la psicología energética está indicado para cualquier malestar emocional o emociones negativas, exceso de emoción, de rabia, tristeza, miedos, preocupación, culpa, rencor, especialmente para trastornos de estrés. Es decir, que como estamos diciendo a lo largo de todo el tiempo, el estrés ¿qué es? Es una situación en que nuestro organismo no está fluyendo adecuadamente, no hay armonía, entonces hay o un exceso de energía o un defecto de energía, y lo que hace la psicología energética es restablecer el fluir normal de la energía, con lo cual nuestra percepción cambia, nuestra manera de estar en el mundo cambia, ¿no? También trata el trauma como una perturbación energética y es tremendamente rápido y tremendamente eficaz y tremendamente poco doloroso y poco traumático, en el sentido de que no te hace necesariamente volver a revivir la situación. Es decir, que la cambia energéticamente sin que la persona tenga que volver a padecer. No es un tratamiento excluyente, se puede combinar con cualquier otra terapia, es un complemento a las terapias convencionales. Una de las grandes ventajas de la psicología energética es que no hace falta describir el problema, es que no hace falta contarlo, es que con tal de que el cliente esté conectado con él, ya se puede trabajar. Por ejemplo, casos de violación, casos de vergüenza, casos que las personas no quieren hablar de ello. Con tal de que estén conectados con ello, se puede trabajar. Y una vez que se ha trabajado, a lo mejor ya el cliente se siente más a gusto y te cuenta el problema. Pero inicialmente no te lo tiene por qué contar, con lo cual eso ayuda muchísimo a que la gente pueda resolver temas que le pueden estar preocupando, ¿no? Sus resultados son rápidos y duraderos, y esos son beneficios, pero también son dificultades, porque resulta peculiar que algo tan complejo se pueda resolver tan rápido. Entonces, esto es lo que más, esto es lo que llama Callahan el fenómeno Apex. Llega alguien, tú le quitas un problema que llevan con él 30 años y no se lo pueden creer, y como no se lo pueden creer, dicen que tendrá que ser otra cosa, que algo le ha pasado, que le va a volver en cualquier momento, que esto no se le puede haber resuelto. Entonces, una de las cosas, que es lo que yo he dicho cuando he empezado la conferencia, es que a mí me tachan de rara, porque claro, si han ido a un psicólogo 12 años y llego yo y resulta que les enseño a autorregularse con mucha facilidad y en 2 o 3 sesiones están resueltos, dicen, bueno, esto no puede ser, esto no va a durar, esto no es así, ¿no? Entonces, claro, es siempre la cara de escéptico. Por eso he empezado la conferencia hablando de energía, para demostrar que de alguna forma la energía está en todas partes y que todos estamos relacionados con la energía. Pero es que la gente te mira con cara rara, como diciendo, que está hablando de energía, pero si es que es evidente, ¿no? Lo que pasa es que pues nos echa para atrás, y eso es lo que llama Callahan el fenómeno Apex. Y yo tengo esto en mi consulta todos los días. Cada vez que yo aplico una de estas técnicas tengo que andar con mucho cuidado. Si me viene alguien muy racional, digo, uy, 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 a ver cómo le explico la técnica antes de que empiece a criticarla, porque si no resulta que no va a querer trabajarla y entonces no le va a ser útil, ¿no? Tanto es así que me vino una cliente una vez y entonces, bueno, pues tenía un problema con su familia, en la primera sesión no suelo trabajar con psicología energética precisamente para evitar todo esto, en la segunda sesión se lo trabajé, se le fue, y a la tercera sesión me dijo que quería temas más convencionales, que eso le parecía muy raro. Entonces, bueno, esas cosas me pasan continuamente, ¿no? Cuesta atribuirle los resultados a la psicología energética porque es tan raro, se presta a la crítica de la psicología convencional porque todavía no existen suficientes experimentos. Y sí, y existen 600 experimentos que os voy a poner para que los podáis ver, y que si queréis que os mande uno que está traducido al español, os lo mando a todos, pero existen 600 experimentos al respecto ya, ¿no? Entonces se presta a la clínica, a la psicología convencional, genera duda en los clientes, con lo cual esto es una cosa a la que estoy acostumbrada continuamente, ¿no? Y resuelve los casos con facilidad y rapidez. Para que se produzca sanación dentro de la psicología energética, entendemos que hay que sincronizar corazón y cerebro para que fluya la energía, integrar la intención con el amor, con el trato acogedor del cliente, ¿no? Que es el enfoque de la psicología humanista, generar coherencia cardíaca, es decir, que el corazón esté funcionando óptimamente, tengamos la conciencia plena, es decir, que podemos integrar el mindfulness, y utilizar técnicas que manejan la energía. Hay una asociación muy importante ya en Estados Unidos
y hay muchas asociaciones de las distintas técnicas dentro de psicología energética. Está Thought Field Therapy, está EDXTM, está FT, está TAT, hay un montón de técnicas. Pero la asociación que engloba la mayoría de ellas es la asociación que se llama Association for Comprehensive Energy Psychology, que lo tenéis ahí. Y ahí hay formación y está dentro de esto, que os lo he puesto, o sea, es decir, que esto se puede ver. A ver, esto lo hemos abierto aquí. Aquí está esto. Estos son todo todas las investigaciones que hay al respecto. Entonces están organizados por rigor científico, por casos clínicos, por una condición específica como puede ser pues el trauma, las adicciones, el estrés, por artículos que se han escrito al respecto y listas completas de todos los estudios que hay de psicología energética hasta la fecha. Y hay más de 600. Entonces, lo que pasa es que no están traducidos al español. Al español está el que os voy a mandar. Y este es el problema, ¿no? En ese sentido. Pero por lo demás están ahí, ¿no? Estas son las investigaciones y antes de venirme estaba en contacto con la Asociación de Psicología Energética y justo me han mandado que en septiembre de 2012, en una revista muy importante de psiquiatría americana que se llama Psychiatric Annals, ¿no?, que han dicho que la terapia del EFT, que es la técnica de liberación emocional, es una técnica que funciona para casos de estrés postraumático. Entonces, que se puede utilizar y que se está viendo ya que es como que es un tratamiento complementario para no tener que tomar fármacos, ¿no? Que se puede utilizar para equilibrar a la persona y para que así pues no tenga que acceder a fármacos para resolver el tema. Al final he ido muy rápido, pero hemos llegado al final para que podáis hacer preguntas. Sí. ¿El EMDR tiene que ver con toda esta filosofía que estás contando, lo de mover los deditos y mover los ojos y la estimulación bilateral? Me encanta que me hagas esa pregunta porque yo me lo he estudiado todo a fondo, te cuento. El MDR tiene su origen en una señora que se llama Francine Shapiro, ¿no? Y ella lo que hace es que dice que descubrió que moviendo los ojos en distintas direcciones accedía a distintas partes del cerebro y se calmaba. Realmente, antes de que ella descubriera eso, los de la PNL, Programación Neurolingüística, ya habían visto que los ojos en distintas direcciones acceden a distintas partes del cerebro. Pero antes de eso, ya había hablado de eso William James, el psicólogo famoso norteamericano en el siglo pasado, ¿no? Entonces, lo que sí que es cierto es que cuando tú mueves los ojos en distintas direcciones, accedes a distintas partes del cerebro. Y esto ya está comprobado también científicamente. Entonces, el MDR originalmente empezó con movimientos oculares rápidos, que se llama REM, o sea, movimientos oculares rápidos. Y eso generaba, ¿qué pasa? Que este ojo va a esta parte del cerebro y este ojo va a esta parte del cerebro. Entonces, lo que produce es conexión neuronal, conexión de los hemisferios cerebrales, ¿no? Y eso genera una reorganización. Entonces, lo que hace el MDR es conectar los dos hemisferios cerebrales mediante el movimiento ocular. Pero luego se dieron cuenta que eso había gente que le molestaba y entonces lo que empezaron a hacer es estimulación bilateral, que puede ser auditiva o puede ser sinestésica, que pueden tocarte las rodillas o las manos o los hombros o lo que sea. Entonces, realmente, esa es una de las partes que también utiliza la psicología energética, que es cuando tú has tenido algo que está bloqueado energéticamente, si tú estimulas el cuerpo para que se recoloque, también eso va a facilitar el reprocesamiento. Entonces, está el MDR, pero también está el EMI, que es Eye Movement Integration, que acabo de traerlo yo también a España, ¿no? Entonces, en el Eye Movement Integration, en vez de utilizar movimientos rápidos, se utilizan movimientos más lentos. Y entonces ayuda a integrar la memoria de otra forma. Pero también está el Brain Spotting, que en vez de mover los ojos, miras un punto, porque cuando tú sitúas el malestar, tú puedes situar el malestar en el campo visual de la persona, y hay personas que ahí no pueden mirar, porque ahí es donde han, como quien dice, codificado el trauma, ¿no? Entonces, cuando tú miras ahí, se alteran, entonces te miran a otro lado. Entonces, bueno, pues hay personas que con el Brain Spotting mirando a ese punto y con una atención plena y
sintiéndose acogido y un entorno seguro, empiezan a descargar el trauma. Entonces hay 3 técnicas importantes con el movimiento ocular. Pero si te das cuenta, ese movimiento ocular también está haciendo la reequilibración cerebral, que me da igual que lo hagas con estimulación corporal, como con movimiento ocular, como con auditivo. Y de hecho, sabéis que hay otra técnica que se llama Hemisync, que con ciertas músicas, con ciertas frecuencias, pueden equilibrar el cerebro. Es decir, que meten una frecuencia por un oído y otra frecuencia por el otro, y entonces crean una frecuencia a la que tú quieres para que la persona baje a ese nivel de vibración. Es decir, que si quieres inducir una meditación, te meten una onda por una frecuencia por un oído, otra por otro, y entonces el cerebro se acomoda a la media. Entonces tú puedes generar distintos estados de conciencia por sonido. Entonces, bueno, pues cada día hay más de estas técnicas y cada día están saliendo estudios científicos al respecto, pero también cada día hay más escépticos, porque, vamos a ver, las técnicas son todas muy importantes. El tema también es, una cosa es la técnica y otra cosa es quien aplica la técnica. Entonces hay que aplicarla con conciencia, ¿no? Entonces a veces pues luego hay gente que está muy enfadada por cosas que le han pasado con ciertas técnicas, pero las técnicas en sí tienen unos efectos muy importantes. ¿Te contesta la pregunta? Sí, por favor. Después de ahí, venimos ahí, luego ahí. Os voy a pedir mucha brevedad, porque ¿qué hora es, por favor? Menos 20. Menos 20. Y yo no quiero que se vaya sin también responder a la tercera pregunta. Sí. Es decir, si os parece, tenemos una pregunta por aquí, otra por aquí, otra por allí, la del tablero, y luego ya vemos, ¿eh? Y no me gustaría que os fuerais, os voy a hacer la petición, sin rellenar la hoja que se ha quedado por aquí, que no sé si ya está completa, con vuestro email. ¿Alguien falta porque ella va a utilizar esa hoja Para mandaros para el mandaros la artículo. documentación? Bien, y os pido permiso para que ese dato sea guardado por el grupo de trabajo, ¿sí? Vuestro correo electrónico, que os tengo que pedir el permiso para eso, y Victoria nos mandará documentación, ¿bien? Y también os tengo que pedir que no os vayáis sin rellenar el cuestionario de evaluación. Mirar, Muy orientados a resultados. el artículo de David Feinstein tiene distintos estudios con las muestras que han hecho y los resultados que ha habido, ¿no? Entonces esto está todo en español, y entonces para que lo podáis leer con calma, todos los hallazgos, Es el artículo que nos va a mandar Victoria. que tiene 22 páginas, entonces bueno, pues es muy exhaustivo de la psicología energética. Vale. Perdón, parece ser que hay por aquí. Ahora, Sí. que dejes... Sí, Vale. la vuelvo a abrir, sí. Ella va poniéndolo. Y luego Marlis también quiere decir algo, pero vamos Sí, con las... no, Victoria, gracias en primer lugar. Oye, una cosa, estoy un poco liada porque... Sí, no me extraña, ha ido muy rápido. Un poco liada porque, vamos a ver, no, yo creo que no es un complemento entonces, no es una terapia como complementaria al desarrollo de un trabajo terapéutico, psicológico, clínico. Según el enfoque que tú has planteado, entiendo, al menos lo he entendido así, tendría cuerpo y evidencia, si todo esto se continúa en desarrollo y tal, suficiente, no como terapia alternativa, sino como tratamiento per se. Sí, lo que pasa es que no me atrevo a decirlo, porque la Ya. gente dice, No. ay, ¿sabes? Entonces, es decir No, que... lo digo porque ahora viene la pregunta exactamente, es decir, en tu trabajo, en tu experiencia de tratamiento, digamos así, con personas con distintas problemáticas, porque supongo yo que tiene distintas problemáticas la posibilidad de abordar el tema este. ¿Tú sigues el planteamiento al uso o la psicología que aporta todo esto? Mira, yo estoy formada en muchísimas disciplinas, muchas, ¿no? Y yo lo que sí que te puedo decir es que trabajar con psicología energética a mí me ha hecho ser más consciente a nivel de respeto
¿no? De los ritmos, de la energía que emite cada cual, de la problemática, de por qué no fluye, de por qué se atascan. Y entonces yo trato de, si no lo entienden de una manera, se lo explico de otra, y si no lo entienden de esa, se lo explico de otra, y si no lo entienden de esa, se lo explico de otra. Pero sí que en gran parte funciono con la psicología energética por una sencilla razón, porque es más rápido, es más eficaz, duran menos en terapia, se gasta menos dinero y están más contentos. Lo malo de esto es que a lo mejor duran menos en terapia. Lo bueno de esto es que el cliente luego incluso se lo puede autoaplicar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que si no te comparan con otra cosa, pues no, se creen que todo es igual, ¿no? Entonces, a no ser que vengan, como me viene mucha gente rebotada, que vienen de pues terapias largas, que no han mejorado, entonces de repente notan esto y dicen, anda, ¿qué es esto?, ¿no? Incluso se enfadan y me dicen, pero ¿cómo puede ser que lleve tanto tiempo y ahora resulta que esto se resuelva rápido? Entonces, es un enfoque que puede ser complementario de otras cosas, si es que la gente lo quiere hacer complementario, o puede ser un enfoque en sí mismo. Entonces, yo lo que pasa es que varía, depende de la persona que tenga delante. ¿Te he contestado? Por aquí tenemos... Bueno, mi pregunta... Aquí enfrente. Mi pregunta va un poco al hilo de la que ha hecho Ovidio, porque es algo que siempre me he planteado. Hay varias técnicas para hacer una reequilibración emocional a nivel cerebral, pero hay una forma natural que todos hacemos cada día, que es la fase REM del sueño, en la que se producen movimientos oculares rápidos de manera automática, y que es verdad que se ha visto que el sueño tiene un componente muy de almacenamiento, de organización de la información, incluso de afrontar pues problemas o situaciones de manera pues creativa. Entonces mi pregunta es, ¿el sueño como tal o la fase REM del sueño tiene alguna función a nivel energético? ¿Se ha visto si igual que la MDR o igual que otras técnicas tienen esa función? A ver, los estudios del sueño que yo conozco, que no los conozco todos, lo que te viene a decir es que lo que hace el cerebro por la noche es reorganizar, archivar y reparar. Sí. ¿No? Entonces, que curiosamente se hacen movimientos de ojos por la noche, pero no solamente REM, o sea, el ojo también se queda quieto en un sitio, en un punto, y también hace movimientos suaves y también hace movimientos que parece que al revés. Entonces, no solamente son movimientos REM, ¿no? Y cada vez se estudia más el tema del sueño. Un ser humano, si no duerme, se vuelve loco. O sea, es que es necesario para el equilibrio, ¿no? Entonces, lo que pasa es que no han hecho todavía, que yo sepa, no quiere decir que lo sepa todo, ¿no?, una correlación entre los movimientos que se hacen en el sueño y qué cosas se reparan. Pero lo que sí que es cierto es que lo que se está estudiando es que los movimientos oculares despierto generan distintos estados emocionales también, ¿no? Y entonces que tú puedes, mediante los movimientos oculares, generar cambios emocionales. Entonces, eso es por lo que esas técnicas que se basan en los movimientos oculares pueden ser también muy eficaces y muy rápidas. ¿Y se utilizan para los trastornos del sueño la psicología energética? O... Vamos a ver, yo la utilizo porque yo lo que hago es enseñarle a mis clientes a aplicársela. Es decir, que si tú, antes de irte a dormir, yo lo explico muy sencillo, si tú resulta que te vas a ir a dormir y tienes un montón de problemas, ¿vale? Tú por la noche, tu cerebro está ahí diciendo, ¿esto dónde lo archivo? O sea, es decir, es como si por la noche el cerebro fuera archivando, ¿no? Pero cuando tiene un montón de cosas para archivar y que tienen carga emocional, es como que lo pone en la bandeja de pendiente. Entonces se queda pendiente, 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 y entonces no lo puede archivar, con lo cual se levanta cansado y la carga emocional está ahí. Pero si tú antes de irte a dormir vas mirando y recolocando esos problemas, estimulando puntos de acupuntura y te vas a dormir ya tranquilo, entonces a la hora de archivar es mucho más rápido, porque lo que no puedes archivar es lo que tiene carga emocional. Pero si tú te la has quitado previamente, entonces duermes. Entonces yo lo he utilizado así. Se lo he enseñado a mis clientes a hacerlo antes de irse a dormir, como quien se lava los dientes. Y entonces eso les ha propiciado que pudieran dormir más tranquilos. Y les ha funcionado. Muchas gracias. De nada. Por ahí atrás. Pues buenas noches, felicidades, Victoria. Gracias. Dos comentarios. Yo he utilizado la FT
en muchas ocasiones, en casos en concreto con una persona que no salía a la calle, y una sesión y funcionando. Y el año pasado con una persona importante que llevaba 4 meses sin ducharse, que había cogido fobia al agua, le habían echado de casa la familia, y en una sesión, hice la sesión en agosto, terminé a las 8, a las 10 se estaba duchando, por lo que me dijo, y se duchó 3 veces, la familia alucinada, y yo también. Tanto te agradezco eso, porque la verdad es que a veces el pensar que soy un bicho raro me... O sea, luego yo soy mucho más tranquila, pero cuando ya digo... A ver. Sí, el que era bicho raro era el cliente. Pero, bueno, pero la pregunta no era esa, no te llamaba por eso. Yo estoy certificado por la empresa HeartMath en el 2010. Sí. ¿Vale? Hay 2 personas certificadas, otra persona que se ha certificado el año pasado, por lo que me he enterado. ¿La metodología HeartMath está metida dentro de la psicología energética? No, pero ¿sabes lo que pasa? Que la Asociación de Comprehensive Energy Psychology invita a los de HeartMath, invita a Bruce Lipton, invita a Daniel Siegel, invita a todas las personas para que lo vayan conociendo, para que ayuden a difundirlo. Entonces Daniel Siegel ya habla de psicología energética, Bruce Lipton ya habla de psicología energética, los de HeartMath ya hablan de psicología energética. Entonces cada vez está cobrando más fuerza y cada vez está entrando más dentro de los estamentos. Ya está también en el Colegio de Psicólogos norteamericano como una terapia complementaria, lo que le llaman Continuing Education, educación continuada y terapia complementaria. Todavía no ha entrado en el vamos, como la terapia cognitivo-conductual, pero ya está ahí, ¿no? Y entonces HeartMath también lo utilizan. Entonces lo que hacen es combinarlo todo. Es decir, que si está todo disponible y se puede combinar, ¿por qué no lo vas a combinar? Y vas a hacer que el cliente se mejore mucho más rápidamente, ¿no? Bueno, es lo que hacemos todos, yo creo. Integramos y utilizamos lo mejor, lo que creemos que es lo mejor para el cliente en cada momento. Pues muchas gracias. A ti. Creía que estabas en México. No, voy a México en junio otra vez. Bueno, y para terminar, aplicación en psicología del trabajo y desarrollo del talento. ¿Qué nos cuentas ahí? A ver, yo creo que una de las grandes aportaciones de la psicología energética es el manejo del estrés, ¿no? Entonces, el manejo del estrés es cuando nuestro organismo se activa, y se activa precisamente porque a lo mejor nos vemos sobrecargados por las tensiones de todos los tipos, y entonces yo lo enseño, y lo he enseñado en empresa, ¿no? Es decir, cómo hacer para autorregularte, aprender a estimularte puntos de acupuntura que te van a autorregular y que van a hacer que luego desarrolles tu trabajo desde la calma. Entonces es súper importante. Te miran raro, por supuesto, te dicen qué tontería es esta, pero cuando lo prueban, entonces les cambia la percepción, ¿no? Entonces, si tú sabes que bueno, pues cuando tú estás alterado y tienes estrés, muchas veces ya no rindes, y lo que haces es que te aprendes a autorregular. ¿Y qué pasa? Que ahora ha habido ya gente que está combinando la psicología energética con el mindfulness. Entonces, el mindfulness ya como técnica de relajación ya está como, se le llaman terapia de evidencia, ¿no? Y la psicología energética ahora la van juntando, y entonces cada vez más la gente lo está utilizando. Las empresas en Estados Unidos la utilizan porque saben que la persona que está estresada antes o después no va a rendir, y sin embargo si está equilibrada antes o después, o sea, va a ser más productiva. Y va a ser más productiva, va a estar más contenta, tipo Google, ¿no? Donde todo el mundo tiene la capacidad para relajarse y le dejan y tiene más libertad. Y eso yo creo que es súper importante para el mundo del trabajo. Para el desarrollo del talento lo mismo. Es decir, lo que está comprobado científicamente es que nosotros somos muchísimo más, tenemos mejor percepción cuando estamos tranquilos. Daniel Siegel lo explica, seguro que lo habéis visto, ¿no? Que explica el cerebro así, ¿no? Y que cuando estamos equilibrados o estamos relajados, nuestro cerebro está alineado, el neocórtex, el límbico y el reptiliano, pero cuando estamos estresados, como que se desconecta el neocórtex frontal, nos falla la recepción, la atención, la concentración, la retención, y entonces ya no damos de sí. Entonces, si la psicología energética te ayuda a estar relajado, te ayuda a concentrarte, te ayuda a retener y te ayuda a funcionar mejor. Eso serían las contestaciones a eso. Muchas gracias. ¿Qué hora es? Las 9:10. Bueno. ¿Queréis que hagamos lo de la pelotita, que yo me he quedado con...? Venga, porque vamos. no puede ser esto. La pelotita. La pelotita. A ver, yo es que, o sea, a veces cuando estamos nerviosos generamos
genera como sudorcillo, y eso lo mantiene. Pero a ver si vamos a hacerlo nosotros solo. A ver, chicos. Vale, soltar pues sigue. A ver, ahora. A ver, suelta. Nada, estamos súper activados. O sea, energía sin estar tocando. Sobrados de energía. Pues dejadme que os diga, un segundito por favor y cerramos, que este fallo con la bolita nos abre campos de experimentación, que yo estoy segura que van a llegar. Y desde mi intuición, y ahí estamos trabajando en el grupo, tiene que ver con nuestra capacidad y nuestros campos energéticos para llegar más allá de nuestras fronteras físicas materiales, porque los campos energéticos también son físicos. Antes ella ha dicho nuestro cuerpo físico, y a mí me daban ganas de decirle nuestro cuerpo material, porque estos cuerpos energéticos que tenemos son físicos también. ¿Me explico? Y desde aquí, desde el colegio, estamos haciendo nuestros pinitos y contactando con físicos cuánticos premiados en España y que trabajan en Austria, porque yo estoy segura que ahí hay una brecha importante de investigación para correlacionar el desarrollo de nuestro talento y nuestro potencial, que va más allá del tiempo y del espacio tradicionales. ¿Me explico? Así que bienvenida, Bolita, que nos muestra que hay mucho que indagar más allá del toque materia con materia, ¿eh? Y parece ser que aunque nos quitemos la mano, hoy, aquí, curiosamente, seguimos conectados energéticamente. ¿No? Sí, nunca me había fallado la bolita, pero aquí debe de ser que hay mucha conexión. Fíjate, eso me gusta escucharlo. Bueno, muchísimas gracias a todos por venir. Un aplauso enorme a Victoria. Y os emplazamos para el siguiente hito de nuestro caminar, donde tendremos el honor de ser acompañados por ese señor que anda ahí y nos hablará de la energía de los equipos. ¿Sí? Pues vienes y nos lo cuentas. Y ya está, ahí te apuntas ahora mismo. Sí. Entonces, Ovidio estará el 22 de febrero, a las 7 de la tarde, también de 7 a 9, y nos encantará que estéis con nosotros también ese día. Muchas gracias a todos. Gracias, Víctor. Gracias. Hasta luego. Un beso.